¿Qué tal? Soy el doctor César González, especialista en cirugía general gastrointestinal. Hemos estado contestando algunas de las preguntas que nos han estado haciendo llegar. Existe una que nos causó cierto interés de parte del público y la pregunta es, ¿qué tanto riesgo tengo yo de presentar alguna complicación o inclusive morir? Así tal cual lo preguntan en una cirugía. Y la verdad es que es una pregunta difícil de contestar. Inclusive no soy yo quien tiene todas las respuestas a estas preguntas. Como les hemos comentado, todas las cuestiones quirúrgicas no las lleva un solo personaje o una sola especialidad. Esto se trata de un equipo multidisciplinario. Y en esta ocasión, para resolver este tipo de preguntas o sobre todo platicar un poco sobre el análisis previo a una cirugía de un paciente o que inclusive el análisis después de una cirugía, pues no es como el mejor médico para poder nosotros tener a la mano y que nos pueda resolver estas dudas, es el especialista en medicina interna. En esta ocasión invitamos al doctor Leonardo Valdovinos Naranjo, que él es especialista en medicina interna aquí en la ciudad de Morelia. Nos va a hablar un poco sobre las medidas preventivas, las escalas a grandes rasgos que evalúan a un paciente antes de una cirugía y también a los pacientes que ya vienen en un estado crítico que tienen que pasar a cirugía y que pasan después a una unidad de terapia intensiva. Realmente es un tema bastante grande, no se puede englobar solamente un solo sector de la población. Entonces vamos a platicar con el doctor para que él nos vaya comentando sobre, primero, ¿cuáles son los mejores candidatos a una cirugía electiva? Un tema sumamente complejo y extenso que abarca muchas variables, ¿no? Desde el grupo de edad del paciente, desde el tipo de cirugía, qué representa el problema a tratar para el paciente. Como en todo, siempre estamos valorando el riesgo-beneficio. Claro que quisiéramos decir todo el tiempo que un paciente no tiene ningún riesgo de complicarse. Eso sería una mentira. Lo que sí es una realidad es que efectivamente con el equipo multidisciplinario buscamos que estos riesgos se disminuyan al mínimo posible. ¿Qué es lo que hacemos un poquito en un paciente que, tengo un problema, que es médico quirúrgico y que necesito programar mi cirugía? ¿Sí? Primero, creo que una manera de dividir a los pacientes de una manera muy general es aquel paciente que se puede programar y aquel paciente que, como bien lo comentas, es urgencia. Con este tipo de pacientes que una cirugía es programada, independientemente del tipo que sea, pues nos da la oportunidad de hacer una revisión del estado de salud en general del paciente. Y mayormente cuando existen enfermedades crónicas que el paciente ya tiene el diagnóstico de ellas o que está en tratamiento crónico para las mismas. ¿Por qué? Pues porque necesitamos garantizar que el control de esta sea el más adecuado. Existen criterios bien específicos que nosotros conocemos para decir que un paciente efectivamente está en control. Ese es el punto número 1. Además de analizar qué tratamiento se está llevando, ya que algunos tendrán que suspenderse, algunos deberán continuar, algunos se contraindican para cierto tipo de cirugías y toda esa información, además de la salud cardiovascular, que es muy importante, hacemos un análisis completo y describimos cómo está el paciente y asimismo se le comenta al equipo quirúrgico en qué condiciones se encuentra el paciente para el procedimiento que se plantea. Si hubiera alguna contraindicación o alguna situación que amerite un control, un estudio más extensivo o un mejor control, bueno, pues también nos da tiempo de corregirlo en una primera instancia y que después ya pueda pasar de una manera más segura a su procedimiento. Otra situación es aquel paciente que requiere una cirugía de urgencia. Como lo dije al principio, valoramos riesgo-beneficio. Si el problema que está presentando representa un riesgo para la vida del paciente, se tiene que tomar inmediatamente la opción quirúrgica, ya que eso representa una oportunidad de salvaguardar su vida. Bueno, en ese caso nuestra labor es, en el periodo que tengamos de acción, sin retrasar una terapéutica quirúrgica, tratar de poner al paciente en las mejores condiciones posibles, buscando una mejor tolerancia para el procedimiento que se va a realizar. Hablando esto de una situación de urgencia. Y es importante entender
que para todas las patologías, sean médicas, sean quirúrgicas, que es algo de lo que comentabas también, la cirugía es uno de los pasos para la recuperación. Importa mucho el que viene después. Vuelvo a la misma situación. Si el paciente ya tiene algunas enfermedades, bueno, ver que estas enfermedades sigan en control. El ejemplo más claro, diabetes mellitus. Claramente he mostrado que el descontrol en la glucosa de un paciente con diabetes impacta directamente en riesgo de infecciones, en la afección en la cicatrización, en la recuperación. Entonces, es un ejemplo de tantos que existen, ¿no? Donde incidimos un poquito en lograr el control y que los resultados de la cirugía vayan a favor. ¿Qué tantos de los pacientes que se someten a cirugía electiva necesitan la valoración preoperatoria? Por ejemplo, me ha tocado pacientes que tienen 30 años, 35 años, y ya tienen comorbilidades, pero ellos dicen que por la edad o lo que sea, ya no quieren gastar, por así decirlo, en hacerse una valoración o hacerse un estudio. ¿Tú qué recomiendas? Porque la verdad es que tenemos pacientes con enfermedades crónicas desde los 15, 16 años. Estos pacientes, por así decirlo, ¿en qué parte entran antes de una valoración? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿O tú cómo sugieres en base a enfermedades crónicas o en base a edad? ¿En qué momento es el ideal si se van a someter a una cirugía, ya sea menor o a una cirugía mayor? Obviamente esto desde el punto de vista electivo. Claro, la evaluación preoperatoria realmente no tiene una definición global. Es una situación que puede ser muy modificable. ¿Y de qué va a depender? Existen situaciones particulares donde en un paciente sí me interesa conocer cómo es su estado de salud. Usualmente, si es un paciente joven, que estamos hablando de menos de 45 años, y que no se conoce o no padece alguna enfermedad diagnosticada o que tome algún tratamiento médico, en muchas ocasiones la evaluación que hace el propio equipo quirúrgico puede ser suficiente. ¿En qué aspecto? De cualquier manera, tiene una evaluación preoperatoria. Claro. Sí, se solicitan laboratorios preoperatorios, se hace un interrogatorio, una historia clínica del paciente y en ese momento se determina si ameritará un estudio más extensivo o no. Okay. Sin embargo, él ya tiene su evaluación preoperatoria. ¿Por qué? Porque toda la cirugía electiva necesita una evaluación, aunque sea en este punto. Sin embargo, si el paciente es mayor de 45 años o inclusive, como bien lo comentas, es más joven, pero ya tiene un diagnóstico de alguna enfermedad, ya está bajo un tratamiento médico, en esa situación sí conviene que a través de medicina interna se haga una evaluación preoperatoria más extensiva. ¿Sí? Esas serían las dos categorías que yo consideraría, pero toda cirugía electiva tiene su evaluación preoperatoria. Y ahora hablando sobre pacientes que ya han sido operados, o sea, ya los valoraste y tienen un riesgo bajo para algún problema cardiovascular o trombótico. ¿Qué medidas tiene que llevar el paciente una vez que se opera? O sea, ¿qué medidas tenemos que prevenir o qué medidas tenemos que hacer para prevenir la trombosis venosa, la insuficiencia respiratoria aguda del anciano o alguna especie de complicación posoperatoria inmediata? Sabemos que la movilización temprana es una de las herramientas más básicas, pero ¿en qué pacientes se sugiere que se anticoagule o que utilicen algún tipo de medicamentos para evitar la trombosis? Hablando desde el punto de vista postquirúrgico inmediato. Justamente dentro del protocolo de una evaluación preoperatoria, y yo diría que es uno de los más importantes, es determinar aquel paciente que su riesgo de trombosis sea muy alto, porque eso justamente nos permite anticipar. Sí, porque la trombosis es prevención. Sí. Justamente esa evaluación nos permite anticipar en aquel paciente en el que yo sé que su riesgo trombótico va a ser muy elevado, tomar medidas aparte de la movilización temprana, ya sea farmacológicas o mecánicas, en este caso medias de compresión alternante o de compresión neumática, e inclusive en aquel que el riesgo trombótico es muy alto,
tengo que aplicar esas medidas y aparte terapia farmacológica. Y no solo eso, sino que después de que el paciente es dado de alta, debe de llevar un periodo de anticoagulación de manera ambulatoria. Al mismo tiempo, y muchas de estas ocasiones es la preocupación de algunos pacientes es, ¿y qué pasa si sangro, no? O sea, si estoy tomando anticoagulantes y sangro. Bueno, debo decir que si el riesgo trombótico es muy alto, no hay duda, o sea, se debe de anticoagular. Pero dentro de esta evaluación preoperatoria también evaluamos qué riesgo de sangrado tiene mi paciente. Y estas escalas que nosotros utilizamos no es que sean estatutos, no es que nos digan tienes tajantemente que hacer esto, no. Nos orientan a conocer qué tipo de paciente voy a tener aquí, ¿no? ¿Qué tipo de paciente voy a tratar? Porque muchas de estas situaciones, yo diría la mayoría, son prevenibles, ¿no? Como lo dije al principio, quisiéramos decir que el riesgo es cero. Lo que buscamos siempre es reducir el riesgo a lo menos que se pueda. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que tengamos estas escalas, demos terapéutica, aún existe un riesgo de complicaciones, ¿no? Pero claro, como siempre lo hemos dicho, riesgo-beneficio. ¿Qué representa más riesgo? ¿Qué representa más beneficio? Perfecto. ¿Sí? Otro de los cuestionamientos que nos llegan a hacer también los pacientes es si ya tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes mellitus, la comentábamos hace rato. Ellos se preocupan porque también no tenemos mucha información sobre el uso de las insulinas en los pacientes, sobre todo cuando van a estar en un ayuno prolongado o que ya son diabéticos descompensados, pero tienen alguna enfermedad aguda que requiere de cirugía. Preguntan que en qué momento tienen que volver a tomar sus medicamentos, cómo van a controlar su azúcar durante la estancia dentro del hospital, porque realmente que es un tema muy importante. Han pasado pacientes que se niegan a recibir la insulina hospitalaria porque todavía no pueden recibir la vía oral. ¿Tú qué aconsejas o qué comentario puedes hacer en base a estas preguntas que nos hacen? Bien, de entrada, todos los pacientes que tienen o conocen a alguien que tiene diabetes mellitus, existen criterios muy específicos para lo que es el control y mantenimiento de la enfermedad dentro del hospital y fuera del hospital. Sí, son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos el control intrahospitalario, depende enteramente del equipo médico quirúrgico, ¿sí? En la gran mayoría de las ocasiones, el paciente no tiene que preocuparse por los fármacos que utiliza o que si los debe de seguir utilizando, ya que esto es información que fluye entre el paciente y el equipo médico quirúrgico dentro de la estancia hospitalaria. ¿Por qué es importante esto? Porque existen algunos fármacos que efectivamente son muy buenos, logran un control adecuado, hablando específicamente de los fármacos orales, que sin embargo durante una cirugía o un procedimiento quirúrgico están contraindicados porque aumentan el riesgo de complicaciones. Entonces, por un esquema por excelencia es la utilización de la insulina intrahospitalaria. Ya sea que el paciente la usara antes o no, dentro de la estancia hospitalaria es 100% recomendable. ¿Por qué? Porque no solo cumple funciones para control de la glucosa, sino que además es antiinflamatoria, promueve la inmunidad celular y esto pues una más pronta recuperación de las heridas quirúrgicas. Ya cuando el paciente se encuentra en el proceso postoperatorio, estable, que no surge alguna complicación, que ya está tolerando bien su alimentación, que ya deambula. Bueno, en ese punto ya comenzamos a migrar nuevamente a su terapia previa o si inclusive requiere alguna modificación, es el momento. También otra pregunta que nos hacen mucho está inclusive mucho a la automedicación del uso de aspirina Protec en pacientes que tienen arriba de 40 años. Me ha tocado a muchos que nadie les prescribe el uso de la aspirina. Le escucharon de algún familiar que recibió algún tratamiento similar para diluir la sangre, lo comentan así. Sin embargo, a veces no saben la repercusión que tiene también el uso indiscriminado de este tipo de
de medicamentos y sobre todo el no comentarlo a su médico antes de una cirugía. A mí me ha tocado pacientes que se les interroga, se les pregunta y omiten ese detalle de faltaba comentar que también tomo este medicamento. Es muy normal que la gente lo pueda comprar de manera sin receta y lo tome en general. Muchos no saben ni siquiera que tiene una función antiagregante, lo usan inclusive para el dolor de cabeza o cosas así. ¿Tú qué consejo nos puedes dar para estos pacientes que están tomando por X o por Y la aspirina? Uh-huh. ¿Qué es lo que deben de tomar en cuenta para evitar complicaciones de las mismas? Sobre todo si se van a presentar con algún odontólogo inclusive o con un cirujano que les vaya a realizar un procedimiento muy menor o inclusive muy mayor. Bien, definitivamente el primer punto es que se debe de informar al médico que tenga enfrente todos los medicamentos que tome, todos, porque efectivamente se omiten. No solo con la aspirina, pasa que también omiten mencionar que toman omeprazol, que toman clonazepam, que tienen fármacos, productos naturistas. ¿Y por qué? Pues justamente porque se tiene esa sensación como de inocuidad, ¿no? Entonces, no, es importante que tu médico tratante sepa todos los fármacos que consumes, tengan una indicación o no. La automedicación pues nunca va a ser buena. Y sí es algo común en la consulta médica donde los pacientes en algún punto se les dio o ellos por decisión propia comenzaron a tomar aspirina para protección del corazón o para evitar infartos. La indicación del uso de aspirina así rápidamente está muy clara y la indicación es prevención secundaria, es decir, cuando yo ya tuve un evento vascular, o sea, infarto cerebral, infarto arterial periférico, es cuando la aspirina está indicada, pero nunca está indicada en prevención primaria. Es decir, si yo no he tenido ningún evento de este tipo, no hay razón de que la consuma, porque el riesgo me lo va a disminuir estar activo físicamente, dejar de fumar, buen control de las enfermedades, buen control del peso. Y eso es lo que realmente previene un infarto, ¿ok? Esa es la indicación del uso de aspirina, de una manera general. Ahora bien, si no se le comenta al médico que se está tomando aspirina, existe un riesgo incrementado de sangrado. No grave, pero sí lo existe. Cuando es algo que si se menciona en la evaluación preoperatoria, simplemente es dar la indicación de la suspensión y esto va a evitar mayores complicaciones durante el procedimiento. Entonces, punto número 1, siempre informar todos los fármacos que se consumen, aunque sean suplementaciones o productos naturistas. El punto número 2, conocer muy bien si la indicación o el beneficio me es útil, vaya, ¿sí? Recuerdan lo que les comento, riesgo-beneficio. Y lo otro, si se está tomando particularmente la aspirina, la mayoría de los casos sí hay una indicación de suspenderla días previos, ¿no?, al procedimiento que está planeado. Otra de las preguntas que nos han comentado es sobre el dejar de fumar antes de un procedimiento quirúrgico. Si yo soy fumador crónico, ¿cuánto tiempo antes lo tengo que dejar y cuánto tiempo después lo puedo volver a usar? En base a los cambios que ves en pacientes con el uso indiscriminado del tabaco, y que ya tienen cambios en el pulmón, ya sea cambios en los bronquios o inclusive que ya tengan cambios de enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sabemos que es un paciente que no va a dejar su adicción. ¿Qué recomendaciones en cuanto a fumar antes de la cirugía? ¿Cuántos días? O después, ¿cómo se maneja esta parte? La indicación siempre será reducir el consumo de tabaco a lo mínimo posible. Sin embargo, con el tabaco tenemos un problema grave, diría yo. ¿En qué aspecto? Bueno, pues que la dependencia física y psicológica es muy grande. Un paciente que tiene una cirugía programada, y que estamos hablando de que su hábito de consumo sea muy intenso, tenemos que retrasar lo más que se pueda un procedimiento
siempre y cuando no vaya a representar un riesgo para la vida del paciente, y que nos permita manejar un protocolo, sea en una atención primaria o inclusive con ayuda de terapeutas, psiquiatras, para manejar el tema de adicción. Lo recomendable, respondiendo a tu pregunta, es que sea un esquema gradual de reducción, no súbito, porque sí corremos el riesgo de presentar síndrome de abstinencia o delirio. Entonces, lo más que se puede reducir el consumo y, como lo dije anteriormente, anticiparnos. Si ya sabemos que el paciente tiene un riesgo de delirio o de abstinencia alto, bueno, tenemos que tomar medidas terapéuticas para que ese riesgo disminuya. Una vez que el paciente es egresado del hospital, bueno, la recomendación siempre será manejar lo que sea necesario para evitar que vuelva a consumir tabaco, ¿no? ¿Por qué? Porque el tabaco es un agente inflamatorio, altera nuestra inmunidad, nos predispone a cierto tipo de infecciones, a una insuficiencia respiratoria, a mayor coagulación, infinidad de cosas, ¿no? Entonces siempre la idea va a ser que el paciente se mantenga el mayor tiempo posible sin consumir el tabaco, ¿ok? Esa va a ser la recomendación. Sea apoyado de una manera farmacológica, ¿sí? Terapéutica o intervencionista, lo que sea. Pero el plan siempre será que se mantenga libre, ¿no? Yo diría que es más importante el periodo previo, donde logremos un periodo de reducción a lo más que podamos y que eso facilita el periodo postoperatorio. Claro, yo creo que esa también es muy importante, la cuestión del tabaquismo, porque vemos pacientes desde 18, 19 años con un índice tabáquico altísimo, que llegan a un quirófano, se operan y después de que se operan presentan tos después de la cirugía. Y esa tosecita, pues el paciente dura mucho tiempo acostado, no se moviliza. Entonces, esa evaluación preoperatoria para valorar el índice tabáquico, la repercusión que ha tenido en este paciente y valorar el uso de medicamentos broncodilatadores o inclusive nicotínicos, no sé qué tan recomendable sea utilizarlos para evitar. Tú sabes que cualquier paciente que tiene tos después de una cirugía tiene el riesgo de herniarse para empezar, hablando de la cuestión quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí también esa recomendación, creo yo que es importante que si hay un paciente joven, fumador crónico, que inclusive en las mañanas ya se levanta con tos, todas las mañanas se amanece con tos, su flemita, vale la pena hacerse una radiografía, acercarse con un internista para que lo valore. O cómo tú aconsejas que se haga con estos pacientes, sobre todo hablando del paciente joven. Claro, todo parte de lo básico es elaborar una historia clínica detallada con un enfoque en la función pulmonar. Y sí, por supuesto, una radiografía es parte de la evaluación preoperatoria. Sin embargo, si consideramos que el paciente tiene un hábito de consumo de tabaco muy alto, se debe complementar con una espirometría, que nos va a decir, porque muchas de las ocasiones, y sobre todo, como bien lo dicen pacientes jóvenes, la radiografía de tórax es normal, pero si hacemos una espirometría nos documenta que hay un grado de bronquitis y esta bronquitis es la que nos va a perjudicar en el periodo postoperatorio. Desde el simple hecho que una cirugía abdominal ya disminuye la movilidad pulmonar del tipo que sea. Y si ya el paciente tenía una bronquitis crónica que ya limitaba el flujo de aire, es cuando empieza a haber problemas, ¿no? De que se acumule el moco, mayor riesgo de neumonías. Y pues sí, esto lo podemos anticipar, hacemos una espirometría, vemos la placa de tórax y si detectamos que hay un grado de bronquitis, inmediatamente manejar con terapia broncodilatadora, preoperatoria y postoperatoria. Okay. De nuevo, para disminuir el riesgo que ya el paciente tiene por su consumo de tabaco. Otra pregunta que hicieron también, comenta el paciente, tengo VIH positivo. ¿Qué medidas tengo que tener yo? O sea, hablo del paciente, para disminuir al máximo el contagio durante una cirugía, o si sí me puedo operar o no me puedo operar de manera electiva. ¿Tú qué opinas en cuanto al paciente con VIH
que se tiene que someter a un procedimiento quirúrgico, ¿qué parámetros debemos de tener con este paciente o qué parámetros debe de tener el propio paciente para que no tenga ningún síntoma o sobre todo ninguna complicación posoperatoria? Sabemos que los pacientes con VIH que no están compensados pueden ser susceptibles a presentar ciertas enfermedades por un sistema inmunitario deficiente. Si los operamos, por ejemplo, no electivamente, en este caso te voy a comentar una cuestión de urgencia, un paciente con apendicitis aguda y VIH. O sea, realmente este paciente no tiene de otra más que operarse. Pero aquel paciente que sí tiene una oportunidad de saber qué condiciones tiene que cumplir para no complicarse en el futuro de una cirugía. Pues de que en la pregunta inicial de ¿se puede operar? Pues sí, claro que sí. Pero ¿qué va a importar mucho? Y que es algo de lo que hacemos en el interrogatorio, es que nos demos cuenta de cómo ha sido su seguimiento. ¿Qué tanto apego al... Bueno, para empezar, que ya tenga un tratamiento específico. Antiviral. ¿No? Antiviral. En segundo, pues qué tanto apego ha tenido al tratamiento. Dentro de ese seguimiento, usualmente, así de manera muy general de lo que nosotros observamos, es el conteo celular, específicamente de cierto tipo de defensas, por llamarlo así, y el conteo o la carga viral. Si es un paciente con buen apego, que va a sus consultas, lleva su tratamiento de manera regular, está en un buen control y está compensado, pues realmente el riesgo es mínimo. Sí, o sea, no consideramos que tenga un riesgo extendido de complicaciones. Es una situación muy diferente cuando te das cuenta que el paciente no lleva un seguimiento, que hace mucho tiempo que visitó al especialista, sea quien lo lleve el manejo, que su tratamiento se ha cambiado, que ha tenido periodos donde no tiene tratamiento médico. Bueno, ahí pues lamentablemente sí existe un riesgo incrementado de infecciones típicas y atípicas, ¿no? Sí se tienen que tomar medidas respecto a la terapéutica que vamos a manejar, ¿no? Pero depende mucho, yo diría, la clave es depende mucho cómo ha llevado su enfermedad. Si ha tenido un buen apego o ha sido muy desapegado en la atención. ¿Okay? Sí, es el riesgo muy distinto. Yo diría, por último, solo recordarle a la población en general que es muy importante que visiten a su médico, mayormente si ya padecen alguna enfermedad crónica, donde su médico documente que realmente se encuentran en un buen control, porque es muy diferente lo que yo pueda sentir y decir, estoy controlado, no siento nada, a que de verdad documentemos que sí exista un control. Sí, porque inclusive existen muchas enfermedades que inclusive no sabemos que tenemos y que en una inspección con un médico especialista en el área, pues se pueden encontrar ciertos detalles que pueden cambiar por completo el pronóstico del paciente. De hecho, ahorita viene a mi mente una pregunta que nos hicieron la vez anterior, que decía, si yo tengo tiroides, así comentan en la pregunta, si yo tengo tiroides, una enfermedad en la tiroides, ¿se puede operar mi hernia hiatal? En este caso era ese paciente. Y nos faltó tocar ese tema también de las enfermedades tiroideas. Yo creo que es de las que, por ejemplo, el anestesiólogo más miedo les tiene, porque las hormonas tiroideas, como a lo mejor pocas personas saben, se encargan de la movilización de todo el cuerpo. Sí. Entonces, si las hormonas tiroideas se encuentran descontroladas, pues el corazón, el pulmón, el cerebro se va a estresar. ¿Qué hincapié tienen que tener los pacientes o qué medidas tenemos que llevar en los pacientes sí o sí que tienen enfermedades tiroideas? Ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo. Yo diría que principalmente el apego al tratamiento. Conocer muy bien qué medicamento están utilizando y la dosis. Cuando llevan bien el apego, cuando llevan bien sus controles y que tenemos algún reporte reciente de que su enfermedad está bien controlada, bien compensada, que conocen la dosis del medicamento que están utilizando, pues realmente eso como equipo nos facilita mucho las cosas porque ya sabemos cuándo tenemos que hacer un aumento o una disminución de las dosis. Pero sí es común
que el paciente tenga el último control, no sé, de hace un año, que no sepa qué medicamento está utilizando, qué dosis, o que lo está cambiando, porque inclusive está cambiando de marcas, ¿sí? Claro. Toda esa variabilidad es la que luego nos puede generar un problema. Yo diría, buen apego al tratamiento, saber qué estoy utilizando y tener un control reciente. Perfecto. Perfecto. En esta conversación ampliamos mucho la mayoría de las enfermedades con las que nos enfrentamos día a día, ¿no? Afortunadamente, mucho del auditorio pregunta cuestiones como muy personales, pero que al final de cuentas hay muchas personas muy similares en todo el mundo o en todo el país que pueden tener la misma condición de cada paciente. Te agradezco la oportunidad que nos diste para platicar de estos padecimientos y sobre todo informarle a la gente realmente qué es lo que pasa antes de, en este caso, pues obviamente estamos hablando de cuestiones quirúrgicas, pero sobre todo la preparación que deben de tener si padecen o no padecen, o tienen algún hábito o alguna adicción, pues obviamente sí es muy importante la prevención antes de la cirugía, o sea, el manejo antes de la cirugía para que tengan una buena evolución postoperatoria. Te agradezco mucho tu participación y pues está aquí abierto para cuando gustes. No, muchas gracias.